Bienvenidos nuevamente a Tiempo de Buenas Nuevas. Para mí es un gran gusto saludarlos y desear con todo mi corazón, anhelo que cada una de estas enseñanzas les permita aprender algo nuevo o algo diferente acerca de las cosas que enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el video anterior, si no lo ha visto, por favor véalo. En el video anterior vimos los dos tipos de resurrección. La resurrección del espíritu humano, que dijimos es la primera resurrección, y la resurrección del cuerpo, que será la segunda resurrección y que se va a dar en el momento en que venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy veremos un tema totalmente interesante, que es nacer de nuevo. Y para ello principio con lo siguiente. Muchos creyentes hablan del hecho de nacer de nuevo, pero normalmente lo asocian a un cambio de actitud. Algo así como dejar de hacer lo malo y principiar a hacer cosas buenas obras, diríamos. Pero realmente no es a ello a lo que se refirió nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Lo voy a repetir, no es a buenas obras a lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se refirió cuando le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Pero entonces, ¿qué quiso decir Jesucristo cuando habló de nacer de nuevo? Leámoslo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículos del 1 al 6. Si usted tiene ahí su Biblia, le invito a que busque el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. En la versión Reina Valera 60 se lee lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien. ¿Qué quiso decir nuestro Señor entonces cuando le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo? Primero que nada, veamos quién era Nicodemo. Debemos entender que Nicodemo era un hombre enteramente importante dentro de la sociedad judía. ¿Por qué era un hombre importante? ¿O por qué digo yo que Nicodemo era un hombre importante? Primero, porque Nicodemo era integrante del Sanedrín judío, el grupo de intelectuales que gobernaba al pueblo de Israel. Y segundo, era un maestro de la ley, según lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo más adelante. Lo anterior nos dice que Nicodemo conocía la palabra de Dios, era un maestro de la ley. Sin embargo, por lo que había oído, tenía serias dudas. De esa cuenta, decidió ir a visitar a Jesús, pero lo hizo de noche. ¿Por qué lo hizo de noche? A mi juicio, porque no era normal que un maestro de la ley visitara a un carpintero para que le aclarara sus dudas. A mi juicio, Nicodemo llegó de noche, en cierto modo por vergüenza, ¿va? Él no quería que nadie lo viera, ¿va? Nosotros hubiéramos hecho lo mismo estando en la posición de Nicodemo. O posiblemente no quería interrupciones, ya que de noche en Israel prácticamente no salía nadie. En Israel, después de las 6 de la tarde ya es fuera de tiempo. De esa cuenta, prácticamente nadie salía después de las 6 de la tarde, que ya es la noche. Nicodemo, al llegar, saluda a Jesús con el calificativo de rabí. ¿Qué significa eso? Significa
que Nicodemo reconocía que Jesús era un maestro de la palabra. Luego le dijo que seguro que había venido de Dios, ya que el grupo al cual él pertenecía, que era el Sanedrín judío, sabía que ninguna persona podía hacer los milagros, las señales o inclusive dar las enseñanzas que él daba con toda autoridad si el poder de Dios no lo acompañaba. Pero es más importante leer la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da, porque demuestra que Jesús conoce el corazón de todo ser humano, ya que sin que Nicodemo le hiciera pregunta alguna, porque hasta este momento Nicodemo solo lo ha saludado, no le ha hecho ninguna pregunta, pero Jesús sabía la razón por la cual Nicodemo lo había ido a buscar. Él sabía qué era lo que había movido el corazón de Nicodemo para ir a buscarlo. De esa cuenta, Jesús le hace saber que la persona que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Oiga qué interesante, dice, la persona que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Ante semejante afirmación, Nicodemo con sorpresa le pregunta: ¿cómo puede un hombre ya viejo entrar nuevamente al vientre de su madre y volver a nacer? Es obvio que Nicodemo no entendió absolutamente nada de lo que Jesús le estaba queriendo decir. Lo mismo le pasa a muchísimas personas actualmente, especialmente religiosas, y es normal. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para poder entenderlas hay que entenderlas espiritualmente, es decir, hay que entenderlas con el espíritu humano. Pero Nicodemo en ese momento, hasta ese momento, era un hombre natural, era un hombre que tenía muerto su espíritu, porque no era un hombre convertido, no estaba disponible la salvación en aquel momento. Ahora, ¿por qué se sorprendió Nicodemo con la respuesta de Jesús? Porque Nicodemo, como judío, creía que por ser descendiente de Abraham, y todavía lo creen los judíos actualmente, tenía asegurado un lugar en el reino de Dios. Sin embargo, Jesús con su respuesta le deja muy claro que el ser descendiente de Abraham no le asegura a ningún judío ser parte del reino de Dios. Para entrar al reino de Dios, sea judío o sea gentil, tiene que nacer de nuevo. En aquellos tiempos, imagínense, los judíos creían y enseñaban que Abraham guardaba las puertas del infierno para asegurarse que ninguno de sus descendientes, ni por accidente, imagínense, fuera a parar a ese lugar. Es obvio que por eso Nicodemo se sorprendió por la respuesta que Jesús le da en el momento en que él lo saluda. Aclaro que la frase nacer de nuevo bíblicamente debe ser entendida como nacer de lo alto, y ser nacido de lo alto es sinónimo de nacer de Dios. Ante la duda de Nicodemo, Jesús fue enfático al decirle que el hombre que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Oiga, el ser humano que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Con esto, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que para que una persona pueda ser parte del reino de Dios, es necesario que experimente dos tipos de nacimiento: el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu. Respecto al nacimiento de agua, muchos cristianos creen actualmente que se refiere al bautismo en agua, pero esa interpretación no se apega al contexto de la cita que leímos, y la explicación la da el mismo Jesús en el versículo siguiente, en el versículo 6, donde se lee que Jesús dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
todos los seres humanos nacemos carnalmente en una bolsa de agua llamada placenta. Es obvio que Jesús, al hablar del nacimiento de agua, se estaba refiriendo al nacimiento carnal. Y con ello, el Señor, al decir que lo que es nacido de la carne, carne es, estaba diciendo que lo que es nacido de un ser humano, pues humano es. Lo que nace de una persona es humano. Entonces, contrario a ello, cuando Jesucristo dijo que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, estaba diciendo que lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de lo alto, pues del cielo es. Con ello, Jesús estaba diciendo que quien nace del Espíritu, pues es espiritual. Y ese nacimiento se da en el momento en que Dios, oiga, ese nacimiento se da en el momento en que Dios, por medio del Espíritu Santo, le da vida. Al entrar a nuestro cuerpo, el Espíritu Santo le da vida a nuestro espíritu humano que estaba muerto desde que nacimos. Y nuestro espíritu humano, al recibir la vida eterna, nace de nuevo, tal como lo plantea el Señor Jesús en Juan 4:24, y dice que pasamos de muerte a vida, claro, de muerte espiritual a vida espiritual. A ese proceso de nacer de nuevo es a lo que en el video anterior, pues le dije que si no había visto el video anterior, que lo vea, ¿sí? Es a lo que en el video anterior le llamamos primera resurrección, y no es otra cosa que la resurrección de nuestro espíritu humano que estaba muerto. Por tanto, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, le estaba diciendo que debía experimentar la resurrección de su espíritu humano para poder tener derecho de entrar al reino de Dios. Todo lo anterior queda resumido en la cita de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, donde se lee lo siguiente. Si tiene en su Biblia, leamos Juan 1, 12 y 13, y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, ¿qué está diciendo el apóstol Juan cuando dice lo anterior? Esa cita nos enseña que el nacimiento de la carne, como dijo el Señor Jesús, se da por voluntad de varón, por voluntad de nuestro padre carnal. Pero el nacimiento del Espíritu se da por voluntad de Dios en el momento en que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Yo nací carnalmente el 21 de agosto de 1961 a las 8 de la mañana, pero nací espiritualmente el 31 de diciembre de 1998 a las 6:30 de la tarde, en el momento en que con mi boca confesé que reconocía a Jesucristo como mi Señor. Hoy entiendo, conforme a lo que revela la Biblia, que ese día nací de nuevo, y ese día Jesucristo me dio el derecho o la potestad de ser parte del reino de Dios. Entonces, en el momento en que Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar al reino de Dios tenía que nacer de nuevo, le estaba diciendo, en forma parafraseada, le estaba diciendo: tenés que reconocerme como tu Salvador para que yo te dé la potestad de entrar al reino de Dios. Así que, si usted ya reconoció a Jesucristo como su Salvador, usted ya nació de nuevo, porque su espíritu humano que estaba muerto ha pasado de muerte a vida. Y ese nuevo nacimiento que Jesús le dio, le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios y ser parte del reino de Dios. Pero si usted a estas alturas no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, hoy puede ser su día de salvación, reconociendo a Jesucristo como su Señor o como su Salvador, como usted lo quiera decir, para que Él le permita nacer de nuevo y con ello usted sea parte del reino de Dios. Ok, con eso terminamos el tema. ¿A qué conclusiones arribamos de acuerdo a lo que hemos platicado? Primero,
que ser descendiente físico de Abraham, como lo creía Nicodemo, no le da derecho a nadie de ser parte del reino de Dios, porque Jesús le aclaró que para poder ser parte del reino de Dios hay que nacer de nuevo. Segundo, para que una persona pueda ser parte del reino de Dios es necesario que experimente dos tipos de nacimiento: el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu. El nacimiento de agua es el nacimiento carnal y el nacimiento del Espíritu es el nacimiento que viene de lo alto, es el nacimiento que viene de Dios. Tercero, el nacimiento carnal, dice la Escritura, se da por voluntad de varón, se dio por voluntad de nuestro Padre terrenal, mientras que el nacimiento del Espíritu se da por voluntad de nuestro Padre celestial en el momento en que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuarto, al hablar del nuevo nacimiento, estamos hablando de la resurrección de nuestro espíritu humano, del momento en que pasa de muerte a vida, en el instante en que el Espíritu de Dios entra a nuestro cuerpo y le da la vida eterna por medio de Jesucristo. Y quinto, si usted ya recibió a Jesucristo como su Señor, usted ya nació de nuevo. Y ese nuevo nacimiento le ha dado el derecho de ser hijo de Dios y de ser parte del reino de Dios. Muy bien, con esto finalizo este nuevo tema. Si no ha visto los temas anteriores, le invito a que empiece a ver la serie, porque cada uno depende del anterior. Llevamos una seguidilla para ir aclarando estos temas. Por eso le llamé temas aclaratorios. Y si usted no se ha suscrito, le invito a que se suscriba al canal para que cada lunes a las 6 de la tarde automáticamente le llegue la notificación a su teléfono y usted pueda ver estas enseñanzas que yo espero que sean de mucha bendición para usted. Por lo demás, que Dios le bendiga, que Dios le ilumine y que Dios lo ayude a seguir adelante en el conocimiento de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.